Muy bien, familia, bienvenidos una vez más al grupo Entrenamiento BP. Qué alegría, qué bendición podernos reunir en esta hora de la tarde. El día de hoy, hermanos, vamos a reanudar una vez más nuestros estudios. Vamos a seguir, vamos a continuar este segmento que habíamos dejado la última clase con respecto a la función del espíritu de profecía. Estuvimos entendiendo aspectos bien interesantes. Sin embargo, hoy vamos a complementar esa información. Estamos leyendo, hermanos, mensajes selectos, los 3 primeros capítulos. Curiosamente, mensajes selectos en sus 3 primeros capítulos nos vienen a explicar, nos ayudan a entender cuál es la función, qué papel cumple el espíritu de profecía en nuestro tiempo. Un papel que sin lugar a dudas se ha distorsionado, un papel que de alguna u otra manera no se llega a entender. Por lo tanto, hoy estamos repasando esos 3 capítulos con ese propósito. Sin embargo, también vamos a analizarlo también por medio de lo que dice el profeta, que dice el mensaje con respecto al espíritu de profecía, que es el fenómeno de la inspiración. Vamos a hablar acerca de eso también. ¿Listo? Bien. Vamos, hermanos, a iniciar. Vamos a leer en el capítulo 3, ya leímos el capítulo 1 y 2, partes de esos capítulos. La tarea es que si desean tener un panorama, un marco mucho más amplio, se pueden leer todo el capítulo. Sin embargo, por cuestión de tiempo y de que necesitamos avanzar, hermanos, en lo que es la parte del espíritu de profecía, vamos a tener que acortar los párrafos sobresalientes de estos capítulos. Bien, muy bien. Dice de la siguiente manera. Capítulo 3 se titula No han de reemplazar la Biblia. O sea, en otras palabras, vuelvo a reiterar, el espíritu de profecía no viene a reemplazar la Biblia. Vamos a explicar qué viene a hacer y cuál es su función. El siguiente extracto de un testimonio publicado en 1876 demuestran que los testimonios no fueron publicados para reemplazar la Biblia. Vamos a ver qué es lo que dice y cómo es que podemos llegar inconscientemente a reemplazar la Biblia con el espíritu de profecía. Dice así: el hermano J quiere confundir los ánimos tratando de hacer aparecer que la luz que Dios me ha dado por medio de los testimonios es una adición o complemento a la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, muchas personas suelen entender de que el espíritu de profecía es un complemento de la Biblia, que el espíritu de profecía es una adición o es la continuación de la Biblia, pero dice aquí la mensajera del Señor que esto no es así. Pero da así una falsa idea, dice allí la sierva del Señor, sobre el asunto. Dios ha visto propio atraer de este modo la atención de este pueblo a su palabra, para darle una comprensión más clara de ella. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen el deseo de comprenderla. Vemos aquí, hermanos, entonces, de que la misma Biblia es capaz de iluminar cualquier mente oscurecida, por más oscurecida que esté. Dice además, no obstante eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en posición directa a sus más claras enseñanzas, en oposición directa a las enseñanzas de la Biblia. Entonces, dice allí, no obstante todo eso, algunos que profesan estudiar se encuentran en oposición directa a las más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da los testimonios en principios generales para la formación de hábitos correctos de vida, y los testimonios generales y personales han sido calculados para atraer su atención más especialmente a esos principios. O sea, en otras palabras, hermanos, ¿qué es lo que hace el espíritu de profecía? El espíritu de profecía viene no a que nosotros o nuestros ojos o nuestra total atención sea atraído al espíritu de profecía, sino a la Biblia. Ese es el objetivo del espíritu de profecía. El detalle es que la palabra de Dios es clara, sencilla. La palabra de Dios puede iluminar, cuando hablo de la palabra de Dios me refiero a la Biblia, es capaz de iluminar la mente más oscurecida. Sin embargo, hay hombres y mujeres que profesan estudiar la palabra de Dios también, que sin lugar a duda, hermanos, están en oposición directa a las más claras enseñanzas. Por ejemplo, con respecto a la ley de Dios, por ejemplo, con respecto a la reforma pro salud, por ejemplo, a muchos otros temas que son muy claritos en la Biblia. Sin embargo, han habido personas que tienen una imaginación muy activa que les encanta poner en duda estas enseñanzas tan sencillas. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pues sencillo, para no dejar a estas personas sin excusa, Él envía los testimonios, el espíritu de profecía, para llevarlos ¿a dónde? No al espíritu de profecía, a la misma Biblia, y mostrarles el verdadero significado de estas claras enseñanzas. Creo que me estoy ya dando a entender. El 30 de abril de 1871, dice ella, este asunto me fue presentado en un sueño. Vamos a ver qué se le mostró a ella. Me parecía estar asistiendo a una reunión muy importante, en la cual había gente congregada. Muchos estaban postrados delante de Dios en ferviente oración y parecían estar muy preocupados. Importunaban al Señor con súplicas por luz especial. Algunos parecían agonizar en espíritu.
sus testimonios eran intensos. Con lágrimas clamaban en alta voz por ayuda y luz. Nuestros hermanos más eminentes en esta escena tan impresionante, el hermano ese, por ejemplo, estaba postrado sobre el suelo, aparentemente en profunda angustia. Su esposa estaba sentada entre un grupo indiferente y burlador. Parecía que ella deseaba que todos supiesen que despreciaban a los que así se humillaban. Soñé que el Espíritu del Señor descendía sobre mí y me levanté entre lloros y oraciones y dije, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me siento insta a deciros que debéis comenzar a trabajar individualmente sobre vosotros mismos. Estáis esperando y deseando que Dios haga una obra que os ha dado a vosotros. Si os disponéis a hacer vosotros mismos la obra que debéis hacer, Dios os ayuda cuando necesitéis ayuda. Habéis dejado sin hacer aquello mismo que Dios os confió a vosotros. Habéis, dice allí, estado invitando a Dios a hacer vuestra obra. Si hubieseis seguido la luz que os había dado, haría brillar más luz sobre vosotros. Pero mientras descuidáis los consejos, amonestaciones, reproches que os ha dado, ¿cómo podéis esperar que Dios os dé más luz? Bendiciones, descuidaréis y despreciaréis. Dios no es hombre, no puede ser burlado. O sea, en otras palabras, hay personas que claman a Dios por más luz. Curiosamente, eso está pasando en nuestro tiempo. Muchos de los que aún ya tenemos el mensaje de la vara del pastor clamamos, le pedimos al Señor para que nos envíe más luz. Y curiosamente, la hermana White da un mensaje que el profeta, en otra cita lo iremos a leer, lo aplica directamente también a nosotros. ¿Cómo es que vamos a esperar o cómo es que queremos recibir más luz cuando nosotros desatendemos las amonestaciones, reproches y consejos que ya nos los han dado, que ya ha sido dada a nosotros? Dice además, tomé la preciosa Biblia allí hermanos, noten esto, tomé la preciosa Biblia y la rodeé con varios de los testimonios para la iglesia, dados al pueblo de Dios. Miren lo interesante, o sea, en el sueño ya toma la Biblia, toma el espíritu de profecía, la coloca aquí, lo rodea allí, rodea la Biblia con varios libros del espíritu de profecía, y dice además, hermanos, noten esto, sigue diciendo, a ver un momento, ya, dados al pueblo de Dios, así que aquí se tratan, dije yo, los casos de casi todos. Miren lo interesante. Se les señalan los pecados que deben rehuir, el consejo que pueden encontrarse aquí dados por otros casos similares. A Dios le ha agradado daros línea tras línea, precepto tras precepto, pero pocos de vosotros saben realmente lo que contienen los testimonios. Pocos saben. No estáis familiarizados con las Escrituras. Si os habéis dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Miren, interesante, por eso vuelvo a reiterar. El espíritu de profecía no puede ser un complemento de la Biblia. Si lo fuera, tendríamos el concepto de que la Biblia es un libro incompleto. Por eso es que la hermana White reitera esa parte. Si hubiéramos estudiado la Biblia como debiera ser, no habría necesidad de los testimonios del espíritu de profecía. Sin embargo, Dios lo envió. ¿Por qué? Porque pues no hicimos nuestra tarea. Ahora sigue diciendo, es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer e invitándoos a moldar vuestra vida de acuerdo a sus enseñanzas puras y elevadas. Entonces vemos aquí, hermanos, de que el Señor nos envió al espíritu de profecía para alcanzarnos a nosotros, no para complementar la Biblia, no para alcanzarnos a nosotros, ya que sin lugar a duda nosotros tristemente al haber descuidado esa parte tan fundamental que era la familiarización de las Escrituras y todo lo demás, fuimos incapaces de entender su significado manifiesto. Entonces el Señor tuvo que enviar el espíritu de profecía. Sigue diciendo entonces, el Señor quiere amonestaros, reprenderos, aconsejaros por medio de los testimonios dados y grabar en vuestra mente la importancia de la verdad de su palabra. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, escuchen esto, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. O sea que ya hay verdades reveladas, pero nosotros por nuestra negligencia y otro tipo de cosas no las habíamos entendido. Entonces viene el espíritu de profecía y les dice, miren, allí ya está revelado, allí dice, miren lo que dice. Eso es lo que hace el espíritu de profecía. Ahora sigue diciendo aquí, a ver. El deber del hombre hacia Dios y a sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen esta luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales, noten esto, sino que Dios ha ejemplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas. Y en la forma de su elección las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas, a fin de que todos queden sin excusa. Miren, interesante. Entonces vemos de que, bien, el espíritu de profecía no complementa la Biblia, sino que nos lleva a la Biblia y lo único que hace es servir como un ancla para volvernos a llevar a las palabras o a la aplicación, al significado manifiesto de las mismas. Sigue diciendo allí, hermanos, el amor, orgullo, egoísmo, envidia, celos, etc. han oscurecido la facultad de la percepción y la verdad.
que debería haceros sabios para la salvación. Han perdido su poder de encantar y dominar la mente. Los mismos principios esenciales de la piedad no son comprendidos porque no hay hambre de sed del conocimiento de la Biblia, de la pureza del corazón, la santidad de la vida. Los testimonios no han de empequeñecer la palabra de Dios, sino exaltarla. Miren lo interesante. Y traer los ánimos a ella, para que puedan impresionar la hermosa sencillez de la verdad. Qué interesante. Bien, vamos a seguir bajando por aquí. Algunos que recibieron amonestaciones especiales por los testimonios olvidaron en pocas semanas el reproche dado. Los testimonios o el espíritu de profecía dados a algunos han sido repetidos varias veces, pero no los consideraron bastante importantes para escucharlos cuidadosamente. Fueron para ellos fábulas ociosas. Si hubieseis considerado la luz dada, habrían evitado pérdidas y pruebas que consideraban duras y severas. Ellos son los únicos a quienes Cristo debe censurar. Han puesto sobre su cuello un yugo que encuentra gravoso. No es el yugo que Cristo ha puesto sobre ellos. El cuidado, el amor de Dios, ejercieron en su favor, pero sus almas egoístas, perversas, incrédulas, no pudieron discernir su verdad y bondad, se apartaron confiando en su propia sabiduría hasta que son abrumados de pruebas, confundidos por perplejidades y quedan entrampados por Satanás. Cuando recojáis rayos de luz que ya os ha dado en lo pasado, entonces habrá aumento de luz. Entonces vemos aquí, hermanos, como la hermana White, sin lugar a duda, no deja de manifiesto de que no iba a haber más luz. Ella dice, sí lo va a haber, pero necesitáis, hermanos, recoger la luz que ya Dios os ha dado. Bien, yo quiero hacer una pregunta, hermanos. Vamos a tratar de participar. Cuando el mensaje llegó a sus vidas, ¿ustedes ya estaban viviendo la verdad o estaban siendo inducidos a vivir la verdad que ya tenían? En las experiencias de ustedes. Cuando llegó el mensaje a sus vidas, hermanos, antes de que llegara el mensaje, ¿Dios estaba preparando sus corazones? ¿Me escuchan allí? Sonido. Sí, hermano. Ya. Vuelvo a reiterar la pregunta. Cuando llegó el mensaje a sus vidas, ¿el Señor ya estaba preparando sus corazones, hermanos? Sí, hermano. Bien. ¿Ya habían comenzado a vivir algunos principios? Sí, hermano. Claro que sí. Personalmente, en mi experiencia, antes de conocer el mensaje, yo ya había empezado a guardar la reforma por salud. Y esto es interesante, hermanos, porque se aplica lo que dice la hermana White. Solamente cuando hemos vivido, hemos guardado y hemos sido inducidos a no poner a un lado la luz que ya habíamos recibido en lo pasado, sino recoger estos rayos de luz, es que habrá aumento de luz. Y es curiosamente cuando llega el mensaje. Ahora dice allí, hermanos, los remití a los hijos de Israel. Miren lo interesante, ella sigue en el sueño. Ella sigue explicando el sueño. Él dice, miren, es que yo les dije a ellos de que el espíritu de profecía viene a cumplir esta función. Y al mismo tiempo los remití a los hijos de Israel, los llevé allá. Dios les había dado su ley, pero el pueblo no quiso obedecerla. Luego les dio ceremonias y ritos para que por su cumplimiento pudieran recordar a Dios, por lo menos, pero propendían de tal manera a olvidarle a Él y a sus derechos sobre ellos, que era necesario mantener sus mentes ocupadas para que pudieran ver sus obligaciones, obedecer y honrar a su Creador. Si hubiesen sido obedientes y se hubiesen deleitado en guardar los mandamientos de Dios, no habría requerido la multitud de ceremonias y ritos. ¿Qué les parece, hermanos? Tremendo. O sea que ellos, sí, o sea que ellos en otras palabras hubieran solamente tenido la ley y basta. Pero el Señor tuvo que darles todo Deuteronomios, todo Levíticos, para que su mente estuviera ocupada en eso. Porque eran tan inclinados a olvidarse de Dios, que Dios dijo, bueno, va a tocar darle un poco de ceremonias y ritos para que se acuerden de mí. Qué locura. Y eso está pasando, y esa es la función del espíritu de profecía también. Y ni aún así. Si el pueblo que profesa ser ahora el tesoro peculiar de Dios y obedece sus requerimientos, según se especifican en su palabra, no habían sido dados testimonios especiales para despertarlos acerca de su deber y hacerles sentir su estado pecaminoso y el terrible peligro que corren. Al no obedecer la palabra de Dios, las conciencias han sido embotadas, porque la luz ha sido puesta a un lado, descuidada y despreciada. Tremendo, hermanos. Es interesante este ejemplo que pone la hermana White. Uno se puso a mi lado y dijo, Dios te levantó y te dio palabras distintas al pueblo y alcanzar los corazones como no se ha dado a otra persona. Él dio forma a sus testimonios para hacer frente a los casos que necesitan ayuda. No debes dejarte conmover por el desprecio, burla, ridículo y reproche y censura. Eso le decía a alguien que se le puso al lado en el sueño. A fin de ser el instrumento especial de Dios, no debes apoyarte en nadie, sino confiar solamente en Él y aferrarte a Él, porque el zarcillo de la vid se aferra a su soporte. Él hará de ti un medio por el cual comunicará, dice allí, su luz al pueblo. Debes
obtener diariamente fuerza de Dios para estar fortalecida a fin de que las cosas que te rodean no empañen ni eclipsen la luz que Él ha permitido que brille sobre su pueblo por tu medio. El objeto especial de Satanás consiste en evitar que esta luz llegue al pueblo de Dios, que tanto la necesita en medio de los peligros de estos últimos días. Esa persona se lo dijo a la hermana White. Tu éxito radica en tu simplicidad. Tan pronto como te apartes de ella y amoldes tus testimonios para satisfacer la opinión de cualquiera, tu poder desaparecerá. En esta época casi todo es superficial e irreal. El mundo abunda en testimonios dados para agradar momentáneamente y ensalzar a yo. Eso es lo que está pasando actualmente. Por eso es que nuestro mensaje, este mensaje de la vara del pastor, es particularmente diferente a todos los demás. Tu testimonio es de carácter diferente. Ha de descender de las cosas pequeñas de la vida para impedir que la débil fe muera y grabar en los corazones de los que oyen la necesidad de resplandecer como luces en el mundo. Dice esta última parte de este capítulo. Dios te ha dado tu testimonio para presentar al apóstata y al pecador su verdadera condición e inmensa pérdida, que sufren al continuar en una vida de pecado. Dios ha impresionado esto en tu mente abriendo tu visión, como no lo ha hecho con ninguna otra persona ahora viva, y según la luz que te ha dado, te tendrá por responsable. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob sus pecados. Entonces vemos aquí, hermanos, de alguna u otra manera, como la función del espíritu de profecía, que curiosamente ya vamos a leer, es la misma función que tiene el mensaje de la vara del pastor, viene principalmente a exaltar los principios que ya han sido revelados. Ahora vamos a tratar de entender otro punto, y está, hermanos, está en, ya les digo, tratado 6. ¿Por qué perecer? Vamos a hablar un poco acerca de este tratado 6, especialmente en las primeras páginas, ya que allí en las primeras páginas también nos vienen hablando acerca de la función que cumple el espíritu de profecía y la Biblia. Bien, vamos a ver. Y también aquí curiosamente anexa lo que es el mensaje de la vara. Se llama así, ¿por qué perecer? Vamos a leer desde la página 3 en adelante. Quiero que pongan mucha atención hasta aquí. Hermanos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, algún aporte que queramos hacer? ¿Cómo vamos hasta aquí, familia? Bien, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo, hermanito Elder? Excelente, hermano, todo bien. Bien, excelente. Entonces yo quiero preguntar, ¿el espíritu de profecía es un complemento y una adición de la Biblia o no? De acuerdo a lo que hemos estado leyendo. No, hermano. Correcto, muy bien. ¿Qué función viene a cumplir la Biblia, el espíritu de profecía? ¿Cuál es su función? Reformar, hermano. Reformar, bien. ¿Qué más? Educar, hermano de la Biblia. ¿Cómo, hermano Jorge Berbel? A testificar. Muy bien, así es, correcto. A exaltar los principios bíblicos. Muy bien. ¿Con qué lo compara la hermana White? Con el pueblo de Israel. ¿A qué lo compara? El espíritu de profecía. La luz menor, ¿verdad? Sí, pero en el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel ella hace una comparación. No me acuerdo ahorita. Si lo escucho, lo recuerdo. Bien, ¿recuerdan qué le dio Dios al pueblo de Israel cuando salió de Egipto después de pasar el Mar Rojo, hermanos? Allí en el Sinaí. ¿Qué les dio? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, bien. ¿El sistema ceremonial era necesario o no? No, con los 10 mandamientos no, pero bueno, era necesario porque era un avance y una forma de decirles que iba a venir el Salvador. Bien, pero sí, muy bien, así es. Sin embargo, bien, curiosamente, ese advenimiento del Salvador ya había sido testificado por la Pascua, cuando ellos salieron con el corderito, que se tenía que hacer cada año. El sistema de sacrificios aún no estaba. Ya había sido instaurado por la Pascua. Pero yo me hago una pregunta. En sí, ¿por qué el sistema de sacrificios era una necesidad en el pueblo? Por los pecados que se hacían en la falta de obediencia en los 10 mandamientos. No tiene ese detalle. Ahora yo quiero preguntar, si hubieran obedecido los 10 mandamientos, ¿hubiera sido necesario el sistema de sacrificios? No, no creo. Ese es el Porque detalle. estaban en obediencia. ¿Y cómo se testificaba acerca del Cordero por la Pascua? Que ya había sido instituido y se hacía cada año. Ahora, el detalle aquí, hermanos, es que curiosamente el espíritu de profecía no hubiera sido necesario si nosotros hubiéramos estudiado y nos hubiésemos familiarizado tan cerca con la Biblia, de forma tan clara, que no pusiésemos en duda las más claras enseñanzas de ella. El problema es como la gran mayoría,
que tristemente hemos caído en pecado o no estamos en el proceso de la santificación, utilizamos la misma Biblia para excusar nuestros pecados, que aún esto pasa dentro del mensaje o dentro de los que dicen predicar el mensaje. Entonces Dios tiene que enviar a la hermana White o al profeta para exaltar la Biblia y llevarnos a esos principios, enseñarnos una vez más esos principios, como lo hacía el sistema de sacrificios. Ellos mataban al cordero y veían lo gravoso que era el pecado, de tal manera de que el propósito era de que ellos no volviesen a pecar. Sin embargo, ellos volvían a caer, y curiosamente eran tan inclinados a olvidar a Dios que el Señor tuvo que darles el sistema de sacrificios para mantener su mente ocupada, de tal manera de que ellos pudieran mantener constantemente su mente en Él. Curiosamente el Señor sabía de que... Sí, entonces curiosamente Dios pasa lo mismo con el espíritu de profecía. Sabía de que como nosotros, nuestra rebelión, al igual que el pueblo de Israel, íbamos a necesitar, hermanos, una luz menor, íbamos a necesitar el espíritu de profecía, porque curiosamente él sabía de que en este tiempo se iban a levantar millones de burladores con espíritus de demonios para tratar de quitar el significado manifiesto de la Biblia. Entonces Dios dijo, bueno, sí, hermano. Inclusive, hermano, está esperando que sea una ligera pausa para interrumpirlo, perdón. Tranquila, no, bien puede, hermano. Se acostumbraron a pecar, pues se llegó la costumbre como cuando uno es católico y dice, no, bueno, por lo menos esto no pasaba, ¿no? Pues hago esto, lo voy y me confieso. Sí, así. Así el pueblo de Israel. Ellos decían, bueno, hago esto, pero pues después voy y me desquito con el cordero inocente, ¿verdad? Que no hizo nada, pero ese va a pagar mis pecados. De alguna manera estaban aceptando a Cristo en el cordero, pero ya no era como una aceptación genuina, sino era una conveniencia, un interés propio carnal de parte de ellos. Así es, curiosamente en Isaías 1 él les dice, ¿quién os pidió eso de vosotros? Curiosamente el propósito del sistema de sacrificios era mantener a Dios en sus mentes, pero lo que mantenía en sus mentes era el pecado, no a Dios. Entonces ese era un problema bien gigantesco y después el Señor les dice, ¿quién les pidió eso a ustedes? Yo no les pedí eso a ustedes, miles de carneros, grasa de animales, estoy hastiado de esos, hasta sus sábados ya ni me los aguanto. Y curiosamente eso también se aplica a nosotros, porque hemos hecho de la confesión y el arrepentimiento un juego. Hemos hecho de la confesión y el arrepentimiento, lo hemos hecho como una confesión católica. Entonces es algo, hermanos, que necesitamos empezar a reevaluar. Bastante. Pero bien, está bien, hermanos, muy bien. Es importante, recuerden de que yo no vengo a leerles historias, yo no vengo de repente solamente a leerles, sino que lo importante es que podamos encapsular los segmentos más importantes, porque estos puntos tenemos que tenerlos muy claros, ya que cuando vayamos al campo de trabajo vamos a tener que enfrentarnos con todo este tipo de ideologías y tenemos que tener claro en qué posición ocupa el espíritu de profecía, qué posición ocupa el mensaje de la vara en esto. Bien, vamos entonces a avanzar, vamos al tratado 6, página 13 en adelante. Vamos a leer un par de párrafos antes de terminar, ya nos quedan unos minuticos. Dice de la siguiente manera. Inicia con el título Juzgue por usted mismo. El propósito de este tratado es presentar y entregar gratuitamente a toda alma honesta, e igualmente a los pobres y a los que de lejanas tierras, el superabundante y excelente producto de la lechería universal. Para ello es necesario remover del camino de sus destinatarios la obra perversa de su competidor. De los muchos ataques hechos hoy por este enemigo en contra de la multitud que es favorecida por esta leche, sin duda ninguna ha sido tan violento como el dirigido en contra de la denominación adventista del séptimo día, el mayor consumidor de los productos de la lechería, y especialmente en contra de la obra de la fundadora de la denominación, la señora Elena G. de White, cuyos escritos son conocidos por esa organización como el espíritu de profecía. Ahora sigue diciendo acá, noten esto. No es inconsistente que tanto tiempo con energía, mucho dinero sean gastados por varios individuos y organizaciones para dar privacidad adversa a cualquier autor de literatura religiosa. Mientras el mundo es saturado por cientos de ismos, autores cristianos, cada uno intentando vindicar un punto de vista religioso diferente a los de los otros, puesto que la verdad es una sola, y ya que no hay dos sectas. Entonces miren lo interesante, hermanos. De acuerdo a esta cita nos muestra de que así como se ha distribuido literatura, material de todo tipo de género, el mensaje no tenía que quedarse estancado, también tenía que empezar a distribuir por medio de la lechería universal este alimento a tiempo. Sin embargo, dice de que Satanás no se ha quedado quieto. Curiosamente, hermanos, él ha modificado él ha modernizado todos sus medios para poderle competir a esta verdad. ¿Y saben cómo lo ha hecho, hermanos? Lo ha hecho por medio de Facebook, lo ha hecho por medio de TikTok,
Lo ha hecho por medio de videos ridículamente publicados en YouTube también. Y sí es que ha comido tiempo de aquellos que aún profesamos la verdad presente. El profeta, curiosamente en su tiempo, estuvo reprendiendo severamente ese tipo de cosas, porque tristemente estas prácticas todavía permanecen entre nosotros. Estoy hablando de obreros y ministros, hermanos que profesamos predicar el mensaje de la verdad presente y pasamos horas detrás de una pantalla viendo TikTok, viendo memes, viendo cosas sin sentido. Y sí es que Satanás ha sacado ventaja, bastante ventaja, hermanos. Y acá dice el profeta, curiosamente él dice, miren, es que la lechería universal está avanzando. También no vuelvo a reiterar, no condeno estas redes sociales, sino es por el consumo de tiempo que nos da en cosas ridículas, por eso las condeno. Y por eso es que no es que yo las condene, curiosamente, el Señor también las condena, es por el consumo de tiempo que nos da. Ahora, el otro detalle es que son medios muy eficaces para distribuir la verdad. El problema es que esta verdad tiene mucha competencia. Y Satanás cada día ha modificado todos sus medios para poder de alguna u otra manera adquirir seguidores. Y muchos de nosotros somos seguidores, no crean. Vamos a seguir leyendo. Dice además, pero como todos los mensajeros enviados del cielo, desde los días de Adán hasta hoy, han sido cruelmente enfrentados por hombres que profesaban estar dirigidos por Dios, el simple hecho de que los escritos de la señora White reciban tanta oposición, que están equivocados, y por ser ahora el blanco de oposición como lo fueron los antiguos profetas en sus días, entonces para determinar si sus escritos son peligrosos y destructivos, o seguramente verdaderos, nosotros debemos volver a nuestra atención a los oráculos de Dios, los cuales revelan el pasado, presente y futuro. Allí determinaremos si sus escritos están correctos o incorrectos. Solamente por las profecías, probar o desaprobar y por ellas saber lo que creemos y creer lo que sabemos. Así que toda seguridad, aceptar o rechazar cualquier mensaje. Por lo tanto, de lo contrario, nuestra fe estaría fundada solamente en incertidumbre sobre un cimiento arenoso, cuyo fin será hallarnos sin esperanza en la mano izquierda del Maestro. Así que para que sea seguro hallarnos en la mano derecha, no fallemos en prestar oído diligente a la súplica del Espíritu Santo. Bien, hermanos, curiosamente este tratado viene a hablarnos acerca de la lechería universal. Nosotros hemos expuesto, hermanos, hago una pregunta aquí. Nosotros hemos predicado y hemos expuesto ya la lechería universal en el grupo. De los que se acuerdan, hermana Oral y hermano Jorge Verbel. ¿Recuerdan si ya se ha expuesto la lechería universal aquí en el grupo? No. Bien. Con la ayuda del Señor, hermanos, quería preguntar a ver qué tan atentos están en cuestión a las exposiciones. Pero si Dios lo permite, hermanos, después del tema del tercer Elías, vamos a exponer la lechería universal. Ese va a ser el siguiente estudio. Después les iré a comentar cómo vamos a buscar la manera de distribuir el material. Listo. Bien, vamos a seguir leyendo. El hermano Jorge Verbel ya dio Zacarías 6. Zacarías 6. A ver, me parece que sí. Hermano Jorge Verbel, hermanito. Señor. Usted ya expuso Zacarías 6. Ah, sí. Acerca de los caballos, sí, hermana Auralia. Sí, él ya expuso Zacarías 6. Ok, yo no me acuerdo que lo había escuchado, pero no sé, lo digo, no estuve en la clase. Sí, de repente. Ya está muy bien, hermano. Entonces yo voy a tener Zacarías 6, ahorita me pongo toda la tarde estudiar, venir a la iglesia, pero yo creo que ya desde ahorita nomás levanto que me pongo bien, ya sacar algunos últimos puntos, ya para mañana, primeramente Dios, estar listo. Bien, excelente, hermano, excelente. Bien, entonces la siguiente clase, después de los 3 Elías, o sea, ya para la semana que viene, si es posible, desde esta semana vamos a distribuir el material de la lechería universal. El tema de la lechería universal es súper sencillo, es muy fácil, es igual que los 3 Elías. Entonces, Zacarías 6 es un poco más complejo, pero pues también se puede comprender. Para explicarlo se requiere un poco más de tacto, comprensión amplia acerca del tema. Sin embargo, pues ahí con la guía se pueden poner a la tarea de explicarlo, es entendible también por la guía. Ya el tema de la lechería universal es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Entonces, yo creo que estamos a miércoles. Entre mañana y pasado mañana estaremos enviando ese material, listo, para que estén allí pendientes. Bien, dice de la siguiente manera, vamos a avanzar. Tenemos 9 minuticos. Bien, quedamos rechazar el mensaje. Bien, entonces la lechería universal de la cual habla aquí el profeta es especialmente para ayudarnos a entender la función del espíritu de profecía. Dice también, tenemos también la palabra profética más segura, hablando de 2 de Pedro 1, 19 y 20, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Pero el clamor y argumento de la oposición es no más profeta, con profecías para este tiempo, porque todos los profetas y la ley fueron hasta Juan. Hermana Auralia. Hermano, hasta que el lucero de... ¿Cómo le digo ahí? Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Antes de eso. Hasta que el día enclarezca. Ese punto es enclarezca o esclarezca. Esclarezca, gracias hermanita. Bien, esclarezca, bien. Estoy atenta, Bien, hermana, gracias por esa corrección, muy bien.
esclarezca. Bien, dice además Mateo 11:13, hablando acerca del tema que utilizan muchos de nuestros hermanos, diciendo, no es que las profecías van hasta Juan, y piensan que es Juan el profeta, no, es Juan el Bautista el que habla aquí. Sin embargo, aquí el profeta lo explica. Si la cita de las escrituras significaran que no habrían más profetas después de Juan, entonces no deberíamos tener desde aquel tiempo profetas. Si es que este fuera el significado, entonces las escrituras se contradijeron, porque contiene evidencias de que mientras Cristo era el Hijo de Dios, también fue un profeta. Eso está en Lucas 24:19. Y aunque Juan el Bautista nunca recibió una sola declaración de la profecía, él fue ratificado por Cristo como el más grande de los profetas. Tanto Mateo, Marcos, Lucas, bajo el espíritu de inspiración, escribieron concerniente a Cristo y su obra, igualmente Juan, Pedro y Pablo. Y otros contemporáneamente con ellos, profetizaron correctamente de muchas cosas que vendrían. Y todos estos, de acuerdo a la escritura, reciben el título de profetas. Interesante. Jesús mismo testificó que el libro de Apocalipsis es una profecía, porque el ángel que dio registro de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús y de todas las cosas que vio, dice, bienaventurado el que lee y oye estas palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas. Ahora, el hecho de que esta profecía fue escrita casi un siglo después de Juan el Bautista, fue decapitado, y es un hecho histórico reconocido de que los profetas no cesaron con Juan el Bautista. Así, al malinterpretar este texto de Mateo 11:13 y hacer que Juan, el último de los profetas, hacerlo a él como si fuera el último, la oposición está intentando sustituir el don de profecía en la era cristiana por interpretaciones privadas y no inspiradas de las escrituras, y el hacer esto son conocidos ya, sea ignorar o explicar desubicadamente la irrefutable declaración de Pablo. Y aún nos puso en la iglesia a Dios como primero apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, desde los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, que es completa evidencia de que el segundo de los 8 dones para la iglesia cristiana, en la era cristiana, para la iglesia en la era cristiana, son los profetas. Bien, entonces vemos aquí cómo explica de una forma clara también acerca de la función del espíritu de profecía. Acá viene a hablar especialmente del don de la inspiración, explica exactamente de que esa cita de Mateo 11:13, de la cual utilizan muchos nuestros hermanos para decir es que no hay más profetas, la hermana White no es profeta, el profeta no es profeta, Víctor Jutef. Entonces utilizan mal esta cita, la utilizan manipuladamente para tratar de echar por tierra una verdad que es clara. Entonces el profeta aquí lo que hace es deducir el verdadero significado. Él dice, no, mire toda esta evidencia, estamos hablando de Juan el Bautista y él no fue el único profeta. Dice además, termino con estos dos párrafos, mientras rendían alabanza y honor a los profetas que mataron sus antepasados, los judíos rechazaron a los profetas vivientes, trayendo sobre ellos mismos la penosa declaración del maestro: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque de edificáis los sepulcros blanqueados de los profetas, adornáis monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido cumplidos o cómplices en la sangre de los profetas. Bien, quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Cómo se aplica esa cita donde dice acerca de eso, de las personas que adornan y edifican sepulcros a los profetas? ¿Esa cita tiene aplicación para nosotros, hermanos? Sí, hermano. ¿De qué manera? De alguna manera indirecta, bueno, exactamente, pues todo lo que está escrito es para nosotros, precisamente no es para otros, porque si esta cita puesta ahí por una manera de amonestación, pues se quiere llamar la atención a que no adoremos nada más que a Dios, ¿verdad? O que no hagamos nada fuera de Dios, porque cuando nos quedamos en la cuestión de adorando cualquier cosa que a Dios, como ellos limpiaban, adornaban, pues hipocresía primeramente, ¿verdad? Porque cuando les llegaba uno lo mataban y luego ¿verdad? Sí, lo chiquiaban. Entonces, pues esa es la... ¿Cómo? Así es, hermana, así es. Curiosamente, hermanos, muchos hermanos que utilizan los escritos cuando hablan acerca de los profetas antiguos se horrorizan de lo que hizo el pueblo de Dios, pero cuando el Señor les envía mensajes en nuestro tiempo, cuando el mensaje de la verdad presente, los escritos de la hermana White son dados a nosotros y nosotros nos resistimos, rechazamos estos mensajes, somos igualitos aplicados a esta cita. Nos horrorizamos del pasado, de lo que hicieron nuestros padres, pero con el mismo espíritu matamos a los profetas de nuestro tiempo, mientras que queremos adornar los monumentos de los justos, pero es de una forma hipócrita, porque actualmente rechazamos y de alguna u otra manera damos oído sordo a lo que los profetas actuales nos lo dicen, nos explican. Aquellos que rechazan a la hermana White y siguen creyendo de que por creer en Cristo y predicar en Cristo es eso, hermanos, adornar los sepulcros de los santos, creer en lo que dijo el apóstol Pablo, creer en lo que dijo todos los profetas antiguamente, predicar de ellos y rechazar el espíritu de profecía es eso, adornar los sepulcros de ellos y después decir, ay, si no hubiéramos estado, pero no nos damos de cuenta que los estamos matando en la actualidad, de forma figurativa, pero lo hacemos. Esto es interesante, esto también está, me parece que están llamadas oportunas, donde el profeta habla de esa manera y explica explícitamente esa cita.
Bien, voy a terminar con esta parte, hermanos. Muchos de nosotros pensamos, a ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿En el cielo hay jerarquías, hermanos? Sí, Muy bien, en el cielo hay jerarquías. ¿En la iglesia tiene que haber jerarquías? sí, También hay jerarquías. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En las jerarquías, aquí en la iglesia, en el pueblo de Dios, las jerarquías más grandes, o sea, las más altas, son los apóstoles y los profetas. Pero actualmente los administradores quieren hacerse pasar por una jerarquía mucho más grande que la de los profetas mismos. Y eso es lo que sucede en nuestro tiempo. Está pasando de que pastores, ministros, que ellos son los administradores, quieren pasar por encima de los profetas y apóstoles. Entonces ellos quieren pasar por encima de los profetas, de la hermana White, quieren pasar por encima del mensaje de la vara. Muchos hermanos también lo quieren hacer, quieren interpretar a su manera y quieren hacer lo que ellos quieren, pensando de que los administradores tenemos una jerarquía mucho más grande que la de los profetas, cuando la misma Biblia testifica de que debemos es respetar estas jerarquías que Dios ha dejado. Y curiosamente la jerarquía que ha permanecido en su iglesia por tantos años ha sido la jerarquía de los profetas. Una de las jerarquías más cercanas, especialmente cuando hablamos en la conexión con el cielo, en esa simpatía, en ese acercamiento con Dios, es una de las que está más cerca. Y el problema está, hermanos, es que muchos damos oídos sordos a ello y queremos pasar por encima de los mismos. Y eso es bien delicado. Pero bien, eso lo vamos a estudiar más adelantico, ya que aquí ya el profeta empieza a hablar acerca de los dones, pero más abajo empieza a resaltar unos aspectos bien interesantes. Pero bien, eso lo vamos a estudiar, si Dios lo permite, tal vez el día viernes, listo, ya que mañana, si Dios lo permite, vamos a tener una excelente exposición con la gracia y el favor de Dios. Hermanos, no sé si tenemos aportes o preguntas, las podemos hacer.